En la sesión pasada estábamos viendo la definición de qué quiere decir que un espacio métrico sea separable. Entonces decimos que un espacio métrico es separable si existe un subconjunto que es denso y numerable. Entonces vimos varios ejemplos, vimos Rn es separable y vimos uno de dimensión infinita que era Lp, ¿no? Con la norma P este era separable. Entonces vamos a ver otro ejemplo y aparte vamos a ver un ejemplo donde no es separable. Entonces fíjense. Entonces 3. Entonces sea L infinito, recuerden, es el espacio de todas las sucesiones acotadas. Es el espacio de las sucesiones xn, ¿no? Tal que el supremo de los valores absolutos de xn sobre n es finito. ¿Está bien? Entonces recuerden que este espacio es un espacio vectorial con las operaciones usuales de sucesiones y aquí consideramos la norma infinito, ¿no? Entonces, con norma, la norma infinita de una sucesión, pues es el supremo. Entonces el infinito es normado, ¿no? El infinito, de hecho hasta vimos que es Banach. O lo vieron con Itzel, no recuerdo bien. Este es de Banach. Entonces, este es un primer ejemplo de un espacio métrico no separable. Vamos a ponerle aquí. Y no es separable. Y no es separable. ¿Por qué? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dar un subconjunto denso arbitrario del infinito. Y vamos a demostrar que ese no puede ser numerable. Entonces no puede haber un subconjunto denso y numerable. Entonces, bueno, fíjense. Sea A subconjunto de L infinito denso. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes lo cierran con respecto a la norma infinito, les da, con respecto a la norma infinito les da el infinito. Entonces afirmamos que L infinito, perdón, que A no es numerable. Y bueno, ¿y cómo vamos a probar esto? Pues bueno, vamos a considerar un conjunto para lograr probar que este conjunto no es numerable, el conjunto A. Entonces, bueno, un conjunto que sabemos que no es numerable es el siguiente. Sea U, vamos a ponerle así, sea U igual al conjunto de todas las sucesiones AI, desde I igual a 1 hasta infinito, tales que AI es 0 o 1. ¿Sí? Entonces, pues una sucesión ahí es una que tiene 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, no sé. Este es un ejemplo de una sucesión que está en U, ¿no? Sucesiones que tienen puros ceros o 1. Recuerden que esta sucesión U no es numerable. Una manera de verlo es porque cualquier número entre 0 y 1 tienen su expansión decimal. Se puede escribir como puros ceros y unos. Entonces, pues hay una relación biyectiva entre los números en el 0,1, en el intervalo abierto 0,1, y estas sucesiones. Cada número en el intervalo 0,1 determina una sucesión de ceros y unos, y cada sucesión de ceros y unos determina un número decimal expresado en puros ceros y unos. Bueno, eso es así como muy por encima, pero eso es más o menos la idea. Entonces, no es numerable. Y además ustedes también lo que pueden observar es que está contenido en el infinito, ¿no?
Las sucesiones estas son sucesiones acotadas porque son puros ceros y unos. Entonces ese está ahí. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que el conjunto A no es numerable. Entonces fíjense cómo le vamos a hacer. Entonces, pues tomen un X en U. Una sucesión de ceros y unos. Sea X. Le pongo barra para indicar que es una sucesión. Sea X en U. Una sucesión de ceros y unos. Bueno, como A es denso, como A es denso, la bola de radio en medio con centro en X, intersección A, tiene que ser distinto del vacío, ¿no? Entonces pues lo dibujo por acá, ¿no? Aquí está mi punto X y aquí está mi bola de radio en medio, ¿no? Entonces esta es distinta del vacío. ¿Qué quiere decir que sea distinta del vacío? Entonces existe un, vamos a ponerle A sub X, porque si yo agarro otro X en U, entonces va a haber existir otro A, no tiene por qué ser el mismo siempre. Entonces existe uno acá, en la bola de radio en medio, con centro en X, y AX en A. ¿Está bien? Entonces, aquí en la bola de radio en medio yo voy a encontrar el AX, el A sub X, si quieren leerlo así. Perdón, nada más es una barrita arriba, ¿verdad? Entonces, este es el A sub X. ¿Sí? Entonces, la cosa está así. Ustedes agarran un elemento de U y entonces van a llegar a que para ese elemento de U hay un AX en A que cumple que está en esta bola. ¿Sí? Entonces, y eso lo pueden hacer para todos los puntos de X, ¿no? Toman otro Y por acá. ¿Sí? Entonces toman su bola de radio en medio. Bueno, está como un poco más grande, debe ser como al mismo tamaño. Entonces aquí toman su bola de radio en medio y entonces aquí va a haber un punto A sub Y, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que cuando yo agarre puntos distintos, como este es el caso, los AX y AY de 2 deben de ser distintos. Entonces eso me va a definir una función inyectiva y eso me va a ayudar a probar que A no es numerable. Entonces fíjense, vamos a definir esa función. Sea ahora sea f de u en A dada por la siguiente, que sería f de x, la vamos a mandar al respectivo AX. Ese de ahí. O sea, el elemento que está en la bola de radio en medio, ¿sí? Es decir, a X lo mandan a este, y a Y lo mandan a este, y así, varían y hay otro, ¿no? Entonces lo que afirmamos es que esta F es inyectiva. Perdón, y esto es para toda X en U. Para toda sucesión de ceros y unos. Bueno, entonces ahora sí. F es inyectiva. Entonces, ¿por qué la F tiene que ser inyectiva? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que probar para ver que es inyectiva? Pues tengo que agarrar dos distintos y ver que sus imágenes son distintas. Entonces, sean X y Y en U, tal que X es distinto de Y. Bueno, entonces, fíjense, lo que vamos a demostrar es como aquí está en el dibujo, que esas bolas de radio en medio con centro en X y con centro en Y no se pueden intersectar. Y por lo tanto, estos tienen que ser distintos. Miren. Entonces, afirmamos, o por demostrar, vamos a ponerle la bola de radio en medio con centro
en X intersección la bola de radio en medio con centro Y es igual al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual al vacío? Fíjense. Porque si existiera 1, si existe Z barra una sucesión, no tiene por qué ser de ceros y unos, porque las bolas están en todo, digamos, todas estas bolas están metidas en L infinito. Entonces, supongan que hay uno ahí, en la bola de radio en medio, con centro en X, intersección, la bola de radio en medio, con centro en Y. Entonces, fíjense, todo el detalle está en observar cuánto vale la distancia entre cualesquiera dos elementos X y Y de la sucesión, del conjunto U, perdón, de las sucesiones de ceros y unos. ¿Cuánto vale esa distancia? Eso es todo en realidad lo que tenemos que observar. Porque fíjense, fíjense que cuánto vale la distancia de X a Y. ¿Sí? Si ustedes le dan valores a X y a Y en sus entradas, porque son sucesiones, ¿no? Son de este estilo, ¿sí? Como son distintos, ¿qué puede ser al momento de hacer la diferencia? O sea que a lo mejor tienen este es X, ¿no? Y a lo mejor Y viene por acá abajo, o sea 1, 0, 1, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Así, este es Y, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen las diferencias entre los elementos de X y los elementos de Y, pues puede ser que quede 1 cuando en uno vale 0 y en otro vale 1. Puede ser que valga 0 cuando en ambos valen 1, ¿no? Y otra vez puede ser que valga 1 cuando son distintos, ¿no? Pero como son distintos puntos X y Y, por lo menos debe haber una entrada, por ejemplo esta, en el que valen lo distinto, pero solo pueden valer 0 y 1. Entonces en uno vale 0 y el otro vale 1, porque son distintos. Entonces el supremo de las diferencias entre los elementos de X y Y, pues tiene que ser exactamente 1. Puede ser 0, pero por lo menos se alcanza en 1. Entonces lo voy a borrar, debe ser 1. Entonces todo esto fue para que vieran que en general la distancia de dos elementos de U, esto es 1. ¿Sí? Porque son sucesiones X y Y, voy a poner aquí X y Y, son sucesiones de ceros y unos. Y ya, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer pues, es aplicar la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual que la norma de X menos Z más la norma de Z menos Y, poniendo el Z que está en medio. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué quiere decir que Z esté en esta bola? En las intersecciones, pues quiere decir que la norma de Z a X es menor que un medio y la norma de Z a Y es menor también que un medio, porque ambos están en las bolas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que esto es menor que un medio más un medio, pero esto es 1. Entonces esto no puede ser, esto es una contradicción porque tendríamos que 1 es menor estricto que 1. Entonces sí deben de ser esta intersección distinta del vacío, digo vacía. Por tanto, la bola de radio un medio con centro en X, intersección, la bola de radio un medio con centro en Y, debe ser vacía. De aquí se sigue que estos que escogí deben de ser distintos, ¿no? Porque el AX lo agarré, como está aquí en el dibujo, en la bola de radio en medio con centro en X. Y el AY lo agarré en la bola de radio en medio con centro en Y. Entonces, pues deben de ser distintos, ¿no? Ya, entonces F es inyectiva. ¿No? Y entonces observen dónde va F. F va de U,
en A. Por tanto, A tiene que ser no numerable. Porque, fíjense, si A fuera numerable, entonces, ¿qué tendríamos? Como F es inyectiva, entonces F de U en F de U sería biyectiva, pero F de U es un subconjunto de A, sería biyectiva. Y como subconjuntos de numerables es numerable, entonces F de U sería numerable, entonces U sería numerable. Y eso no puede ser. U sería numerable. Y esto es una contracción, ¿no? Esto no puede pasar. Por lo tanto, A es no numerable. A es no numerable. ¿No? Y entonces, fíjense que hicimos, agarramos un subconjunto denso, cualquiera, de A, digo, del infinito, y vimos que ese es no numerable, entonces no puede ser separable. Por tanto, como cualquier denso es no numerable, el infinito, con su norma infinito, no es separable. Y entonces, pues es un primer ejemplo de un conjunto que no es separable. Entonces, lo que va a pasar es que el estudio de las propiedades o de la estructura de L infinito con la norma infinito es más complejo. Mientras más cosas tengamos de un espacio normado, un espacio métrico que se cumplan, pues es más fácil de estudiarlo, es más fácil de interpretarlo. Pero aquí, como L infinito no es separable, no cumple con la propiedad de tener un subconjunto denso numerable, ya nos podemos ir olvidando un poco de él, no en el sentido de que no sirva, sino que en el sentido de que nosotros podamos trabajar para encontrar propiedades pues de una manera relativamente sencilla. Entonces, lo vamos a dejar como en pausa, el L infinito. ¿Cómo estudiamos el L infinito? En pausa, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a probar es otro ejemplo de un espacio métrico que sí sea separable, otra vez. Entonces, fíjense, vamos a ponerle acá qué número es. Entonces vamos a ponerle 4. Entonces, ya demostramos que LP, que Rn, que el infinito no es separable. Entonces ahora vamos a demostrar que las sucesiones convergentes con la norma infinito sí es separable. Entonces, recuerden que C son las sucesiones xn, tal que el límite de xn sobre n existe, ¿no? Y acuérdense que acá se trabaja con la norma infinito. La norma infinito de una sucesión es el supremo de los valores absolutos de xn sobre n. Entonces vamos a demostrar que C con la norma infinito es separable. Entonces hay que encontrar un subconjunto que sea denso y numerable. Entonces, como pues esto de encontrar un subconjunto denso y numerable puede ser en un principio complicado de estar adivinando cuál es, y pues tiene que ver con los racionales, ¿no? Porque los racionales en cierto modo son como son densos en R, entonces como que deben de heredar cierta propiedad para estos espacios. Entonces voy a dar el M y vamos a probar que ese es el que funciona, fíjense. Entonces CAM igual al siguiente conjunto. Son las sucesiones que son de la forma A1, A2 y así hasta cierto AN. Y después de esa sucesión
empieza un número racional cualquiera, Q, Q, y se continúa con el mismo Q para adelante. Entonces le pongo acá, tal que, primero, estos A's está en Q para todo I igual a 1 hasta N. El Q pues es un elemento de Q. Y N está en N. O sea, ¿quién es el conjunto? Es cualquier sucesión que a partir de un cierto N la sucesión sea constante, pero no cualquier constante, sino que sea una constante en los racionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento de acá, de M sería, pues no sé, un medio, uy, pues no se puede ser un medio, un tercio, 2, menos un cuarto, y de repente empieza a ser puros racionales, puede ser un tercio, no, vamos a poner un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, etcétera. Entonces este sería un elemento de M, ¿no? Pero lo pongo así nada más expresado para que no se confundan, ¿no? Este sería un elemento de M, ¿no? En algún momento son una sucesión constante, pero una sucesión de un valor racional. Bueno, entonces vamos a demostrar que este es el que nos sirve. Este es el que es denso innumerable. En realidad, primero hay que checar pues, que M es denso, ¿no? Vamos a poner así. M es numerable primero. Entonces, ¿por qué va a ser numerable M? Pues fíjense. Este se escribe M. Se escribe como qué cosa, fíjense, como los A1 hasta AN, después puros ceros, o sea, como en el que trabajamos cuando estuvimos en LP, todos estos racionales, y N es un natural. Y aquí póngale I mayor o igual que 1 y menor o igual que N, ¿no? Pero el M no solo es eso, sino le sumas un conjunto que tiene puras sucesiones constantes, digamos, ¿cómo le puedo hacer? Que es 0, 0 y en algún momento, ¿cómo le pongo acá? Y en algún momento son puras Qs, 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 etcétera. Son puras constantes, ¿no? Tal que Q está en los racionales. Entonces el M se puede ver como la suma de estos dos. Pero si recuerdan del ejercicio pasado, este de aquí es numerable. Ya probamos que este es numerable. Se parece mucho al de las sucesiones, ¿no? Pero ¿por qué va a ser numerable? Porque se dan cuenta, como es una sucesión constante, se puede, el segundo, ¿no? Podemos ponerlo así, tiene que ser equivalente a un solo conjunto de racionales. Porque por cada racional tiene una sucesión de este estilo. Entonces, pues eso me dice que en realidad sucesión constante a partir del momento, pues tiene que, como siempre es la misma, tiene que ser, ¿cómo se dice? Tiene que, a ver, espérenme, uy, ya no sé por qué puse esta línea. Ah, no, sí, esa sí va. Entonces, pues también tiene que ser numerable porque se parece a Q, este pedazo nada más, ¿sí? Entonces, como los dos son numerables y suma de numerable es numerable, entonces M, que dibujamos acá, es numerable. Entonces, hace falta probar que es denso. No, perdón. Son las sucesiones convergentes, así. Bueno, ahora vamos a demostrar que es denso.
Entonces, pues como le hacemos, tomamos una sucesión convergente. Entonces, sea X, vamos a decir X que es igual a la sucesión X1, X2, y así, ¿no? Esta es una sucesión en C. Supongan que ahí está, ¿no? La sucesión. Entonces, como está en C, bueno, tomen esto y epsilon mayor que 0. Porque esto es necesario para ¿cómo se dice? La densidad, ¿no? Y epsilon mayor que 0. Entonces, como X está en C, existe el límite de la sucesión xn cuando n tiende a infinito. Vamos a llamarle x0. Es un número real, ¿no? Este está en R. Los elementos de la sucesión también están en R. Entonces, vamos a ver qué nos dice la definición de que converge. Entonces, para esta epsilon mayor que 0, existe una n en n tal que el valor absoluto, ya no le voy a poner toda la definición de convergencia, sino nada más le voy a poner con la n mayúscula. Existe n en n tal que la diferencia de xn menos x0 es menor estricto que epsilon, vamos a ponerle entre 4. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, fíjense, esto lo vamos a guardar aquí, ¿no? Perdón, y aquí es n mayúscula. Entonces hay un momento en el que dista de x0 menor que epsilon entre 4. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a subrayarlo. Vamos a encerrarlo para que lo tengamos acá presente. Bueno, entonces consideren el siguiente punto. Sea y igual a la sucesión que está formada por lo siguiente. Fíjense, por los primeros n-1, n mayúscula menos 1. Y después, pongan el x0, el límite x0, x0, que es el límite de la sucesión. Este que está acá, al ser una sucesión constante, porque en algún momento empieza a ser una sucesión constante, entonces es convergente. Entonces, este es un elemento de las sucesiones convergentes. ¿Sí? Y además, fíjense cuánto sale la diferencia en norma infinito. Además, la norma infinito de x menos y, pues es el supremo de las diferencias. Pero fíjense que si ustedes hacen la diferencia con x, voy a subrayarlo con rojo, fíjense, es este menos este menos el siguiente y así. Se van a anular hasta el n-1, porque aquí el n-1 se va a anular con este. Entonces lo que va a quedar son las diferencias de xn, a partir de la, a ver, espérenme. Sí necesitaba yo ponerle con la n acá. Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces lo que nos va a quedar esta diferencia es el supremo de las n mayores iguales que la n del valor absoluto de xn menos x0. Entonces aquí sí necesito poner, espérenme, aquí sí necesito escribir todo. Existe n en n, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces el valor absoluto de xn menos x0 es menor que epsilon. Sí, ahí sí necesito escribir toda la definición. Yo pensé que no, pero bueno, sí lo necesito poner toda. Bueno, ahora sí. Entonces, esta diferencia de este vector x menos este vector y me va a quedar simplemente las diferencias que van a partir de la n mayúscula. Pero por esto de acá, y aquí vamos a poner epsilon entre 4. Entonces este tiene que ser menor o igual, vamos a ponerle por acá, esto es menor o igual que epsilon entre 4. Entonces lo guardo ahí. Entonces esta diferencia va a quedar menor o igual que epsilon entre 4. Entonces fíjense ahora. Esto de acá ya es una cantidad finita y esto de acá es una constante.
Entonces voy a aproximarlo, como son puntos en los números reales, lo voy a aproximar por racionales. Entonces eso lo voy a hacer así. Adelante, fíjense. Como Q es denso en R, entonces pasa lo siguiente, fíjense, como Q es denso en R, entonces va a existir una cantidad finita de racionales y va a existir otro, vamos a llamarle Q0, en Q también, tal que, fíjense, la diferencia de x1 menos q1 es menor que epsilon entre 4. Y así, la diferencia de x2 a q2 es menor que epsilon entre 4. O sea, como que estoy aplicando la propiedad de la densidad para los racionales para cada uno de estos. Y aparte para este. Y así van a terminar, ¿no? Por acá sería de x, xn menos 1 menos, bueno, es subíndice, xn menos 1 menos qn menos 1, y esto es menor que epsilon entre 4, pero también vamos a tener que el x0 menos el q0 es menor que epsilon entre 4. ¿Para qué quiero esto? Porque fíjense, este que acabo de encontrar, estos q's, es el elemento que yo necesito que esté acá y que se parezca menor que epsilon con el elemento que yo escogí. Fíjense, porque estas entradas acá tienen racional, racional, entonces con eso voy a poder formar uno de esos. Fíjense, entonces sea, ahora sí, este es el que me sirve. Sea z barra, si quieren, porque es sucesión, vamos a llamarle a la sucesión que tienen las primeras n-1 entradas, los q's, q1, q2, qn-1, después q0, q0 y q0. Y así. Este de acá, por cómo está construido, este de acá es un punto en M. Es una sucesión en M. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando le saco la distancia a X. Además, fíjense. ¿Cuánto sale la distancia a X? Entonces va a ser la norma de X a Z, pero ¿qué distancia? Es la norma infinito. Pues le voy a poner en medio el Y. ¿Cuál es el Y? El Y fue el que definí acá. Como que la sucesión mochada hasta el n-1. Y este es a partir del n, es la constante 0. Digo x0, x0, x0. Es el límite de la sucesión, ¿no? Bueno, entonces esto es menor o igual que la norma infinito de x menos y más la norma infinito de y menos z. Así, ¿no? Pero fíjense, ¿cuánto vale la norma infinito de x menos y? La norma infinito de x menos y ya vimos que es menor o igual que epsilon entre 4. Entonces esto es menor o igual que epsilon entre 4. ¿Y cuánto vale la norma infinito de y menos z? Si se dan cuenta, y es esto y z es esto. Entonces lo que va a quedar, y aquí x0, ¿no? Y aquí me va a quedar q0. Entonces lo que va a quedar esto es un máximo. Va a ser más el máximo porque es una cantidad finita entre los valores absolutos de x1 menos q1, ¿no? Y así hasta el último, que sería xn menos 1 menos qn menos 1, coma, x0 menos y0. Este es el que queda así, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las diferencias, ¿no? x1 menos
Q1, X2 menos Q2 y así, ¿no? X0 menos... Uy, espérenme. X0 menos Q0. Híjole, aquí ya le borré. Y entonces, ¿cuánto vale eso? Pues cada uno de esos... Voy a borrarle este de acá. Cada uno de esos por lo que está acá, ¿no? Esto de acá. Ay. Cada uno de esos por esto que está acá es menor que epsilon entre 4. Entonces, pues todo esto es menor o igual también que epsilon entre 4. Entonces, menor o igual que epsilon entre 4 más epsilon entre 4. Pues esto es epsilon entre 2. Y entonces, pero me lo voy a escribir así mejor. Entonces, más chico. Esto es menor que epsilon entre 4 más epsilon entre 4. Esto es 2 epsilon entre 4 y esto es igual a epsilon medios, ¿no? Algo así. Y esto ya es menor que epsilon. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos que dimos un x cualquiera, ¿no? Voy a ponerlo por acá, cualquiera acá. Mostramos que hay un z en el conjunto, que es este de acá, ¿no? Tal que la distancia de x a z es menor que cualquier epsilon que yo di, ¿no? Entonces voy a poner acá. Entonces, la distancia de x a z es menor que epsilon, ¿no? Esto nos dice que la bola de radio epsilon con centro en x, intersección m, pues este es el que está acá, ¿no? Y entonces esto nos dice que m es denso. Entonces m es denso, ¿sí? Ya, entonces C con la norma infinito es separable. ¿Está bien? Y bueno, entonces este es otro ejemplo de un espacio métrico separable. El que ya no vamos a probar, que es un espacio métrico separable por el momento, es el espacio de funciones continuas. Este es otro ejemplo, no sé en qué número vamos, la verdad ya me perdí. 3, 4, 5. Y esto lo vamos a ver más adelante. 5. El espacio de funciones continuas en un intervalo, b, con la norma infinito, también es separable. Es un espacio normado separable. Y la demostración va después. Esto viene después, porque tenemos que probar un teorema fuerte, que se llama el teorema de Weierstrass o el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces, bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces, este es separable. Y otro, que se los voy a dejar de tarea moral, es bueno, otro que puede ser es C0, con las sucesiones convergentes a 0. También es separable. Esto lo pueden hacer. Pero pueden hacer, de hecho, uno más general. Todos estos espacios que nosotros acabamos de estudiar, el LP, las funciones, las sucesiones convergentes, las convergentes a 0, incluso el espacio de funciones continuas, todos esos son espacios en donde tienen una base de Schauder. Si se acuerdan el concepto de base de Schauder, este es el que es difícil ver que tiene base de Schauder, las funciones continuas. Pero los demás, el LP, el C y el C0, son espacios que tienen una base de Schauder. De hecho, es la canónica, ¿no? Bueno, el de las sucesiones convergentes ahí varía, creo que hasta se los puse en la tarea cuál es. Pero son espacios con una base de Schauder. Entonces se puede probar que en general, y también lo piensan esto, es que un espacio normado que tiene una base de Schauder siempre es separable. Entonces, fíjense acá, 7. Ya en general, sea X un espacio normado ¿sí? Con una base de Schauder, vamos a decirle XN.
¿sí? Entonces, X con esta norma es separable. O sea, tiene un subconjunto denso innumerable. Entonces aquí caen todos los espacios que vimos. De hecho, lo que pudimos haber hecho, tal vez, lo que pudimos haber hecho es probar primero este resultado y ya los otros caen de inmediato, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que demostrar, por ejemplo, de C0 o de las sucesiones convergentes, ¿no? Este de acá, pues tendríamos que probar que pues tiene una base de Schauder. Entonces, aunque se reduce un poco el trabajo, pero tendríamos que saber primero que tiene una base de Schauder. El LP ya sabemos que tiene una base de Schauder, entonces pues como que se compensa un poco el trabajo. Y de hecho la idea que vimos ahí puede justificar una idea para probar que esto tiene una base de Schauder. Les doy un hint. Entonces el M, que pueden considerar que es denso innumerable, es agarrar sumas finitas de estas con números racionales, es decir, son de las formas Q1 por X1, o sea, combinaciones lineales, ¿no? Q2 por X2 más Qn por Xn, una suma finita, ¿no? Tal que, primero, pues es cualquier suma finita de cualquier longitud, n, y después que todos estos, Q1, Q2, hasta Qn, es un racional. Entonces, demuestren que este subconjunto es denso innumerable. De hecho, se parece mucho a los que estuvimos agarrando para mostrar la separabilidad. Por ejemplo, en LP, aquí eran los E1, E2 y así N. Y entonces cuando hacen todo ese despliegue de esas multiplicación de Q1 por E1, Q2 por E2, les debe de quedar este de acá que dijimos. Ese es el que les debe de quedar. Entonces, este es como el general. Entonces aquí le pongo M es denso y numerable. Entonces prueben esto, ¿no? Entonces aquí le pongo que esto es tarea moral. Aquí tarea moral. O lo pongo en la siguiente tarea para que lo hagan, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya. Entonces ya vimos muchos ejemplos de espacios métricos separables. Y hasta aquí le vamos a parar esto de métricos separables. Ya en la siguiente sesión vamos a ver una cosa que se llama la compleción de un espacio métrico. Y después vamos a empezar a ver continuidad, compacidad, conexidad, espacios de funciones continuas y se acabó. Bueno, entonces eso lo vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.